Ahora veremos el método de solución para ecuaciones diferenciales de primer orden, donde, dada la ecuación diferencial a1 de x por la derivada de y con respecto a x más a0 de x por y igual a una función f de x, donde en este caso y representa la variable dependiente. Para dar solución a esta ecuación diferencial, primero dividimos entre a1 de x la ecuación diferencial, es decir, obtendremos esta ecuación diferencial donde en el primer término ya no tendremos a1 de x. Y entonces hacemos un cambio de variable en el cual a0 de x partido a1 de x, es decir, este término lo llamamos j de x, y el término f de x partido a1 de x, es decir, todo este término lo llamamos una función u de x. Entonces pues sustituimos estos dos términos en la ecuación número 2 y obtenemos que d de y de x más j de x por y será igual a una función u de x. Ahora simplemente multiplicamos la ecuación diferencial por el diferencial de dx. ¿Para qué? Bueno, pues para quitar nuestro d de x del primer término, obteniendo que d de y más j de x y de dx será igual a la función u de x d de x. ¿Qué hacemos ahora? Simplemente este u de x lo mandamos al lado izquierdo de la igualdad. Y ahora simplemente distribuimos correctamente para tener los diferenciales de x en los primeros dos términos y el diferencial de y en el tercer término. Y factorizamos al diferencial de dx, la cual ahora la ecuación número 3 es una ecuación diferencial de la forma m de xy de dx más n de xy de dy no exacta, ya que si calculamos la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial con respecto a y de m de xy, que es igual a j de x y menos u de x. Esto simplemente es j de x, ya que la derivada parcial con respecto a y de una función u de x es 0. Y la derivada parcial de j de x y, simplemente j de x sale como una constante y la derivada parcial con respecto a y de y es igual a 1. Y la derivada parcial de n con respecto a x, bueno, esto es igual a la derivada parcial con respecto a x de 1. Y esto es igual a 0. Y, por tanto, la ecuación diferencial número 3 no es exacta, pero se puede calcular un factor integrante para convertirla en una ecuación diferencial exacta. Las ecuaciones para calcular al factor integrante, ya sea μ de x o μ de y, se determinaron en el video número 10 de esta serie, donde en este caso simplemente las vamos a utilizar. Por primera instancia calcularemos a μ de x, es decir, a μ de x, donde para calcular a μ de x necesitamos a p de x, con lo cual calculamos primero a p de x, que esto es igual a la derivada parcial con respecto a y de m menos la derivada parcial con respecto a x de n. No colocamos 1 sobre n, ¿por qué? Porque en este caso n es igual a 1 y 1 sobre 1 es evidentemente 1. Entonces p de x es puramente j de x menos 0. ¿Por qué? Porque las derivadas parciales con respecto a y x de m y n ya las hemos calculado previamente y simplemente sustituimos el j de x y el 0. Entonces, ahora simplemente calculamos a μ de x. ¿Cómo? Bueno, sustituyendo a p de x en esta ecuación, donde reescribimos la ecuación y vemos que μ de x es igual ¿a quién? A e a la integral de p de x, pero p de x es j de x de dx. Y por lo tanto, μ de x es igual a e a la integral de j de x de dx. En este caso lo dejamos expresado. Y sustituyendo al factor integrante en la ecuación número 3, obtenemos la ecuación número 4, en la cual ahora m de xy será el factor integrante por j de x por y menos u de x, y n de xy será 1 por el factor integrante. Y comprobamos que, en esencia, ahora la ecuación diferencial número 4 es exacta. ¿Cómo? Bueno, calculando la derivada parcial de m con respecto a y y la derivada parcial de n con respecto a x, donde la derivada parcial de m con respecto a y es la derivada parcial con respecto a y del producto de estos dos términos, donde la derivada parcial con respecto a y de
u de x por el factor integrante negativo es 0. ¿Por qué? Porque estos dos términos están en función de x y la derivada parcial con respecto a y de una función de x será 0. Entonces, la derivada parcial de m con respecto a y es puramente la derivada parcial con respecto a y del primer término, donde el factor integrante, al igual que la función j de x, salen como una constante de derivación, debido a que la derivada parcial es con respecto a y la derivada parcial con respecto a y es igual a 1. Por lo tanto, la derivada parcial de m con respecto a y es igual a e a la integral de j de x de dx por j de x. Y la derivada de n con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de e a la integral de j de x de dx, que en este caso el factor integrante es igual a n de x y. Y bueno, ¿esto es igual a quién? A e a la integral de j de x de dx por la derivada con respecto a x de la función a la cual está elevada e, que en este caso la función es la integral de j de x de dx. Y si recordamos el primer teorema fundamental del cálculo, el cual nos define a una integral como una antiderivada, es decir, la derivada con respecto a x de una integral con un diferencial de x es simplemente la función que se está integrando. Entonces, obtenemos que la derivada de n con respecto a x es puramente e a la integral de j de x de dx por j de x, con lo cual vemos que la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x, demostrando así que la ecuación diferencial número 4 es una ecuación diferencial exacta, con solución mediante el método para las ecuaciones diferenciales exactas. Y en resumen, dada la ecuación diferencial de la forma a1 de x de y de dx más a0 de x por y igual a una función f de x, donde en este caso y es la variable dependiente, el paso 1 sería hacer a0 de x partido a 1 de x igual a una función j de x y f de x partido a 1 de x igual a u de x, obteniendo a esta ecuación diferencial en la cual j de x por y menos u de x de dx más el diferencial de dy igual con 0. El paso 2 sería multiplicar por el factor integrante, que este se vio que es igual a e a la integral de j de x de dx. El paso 3 sería resolver con el método de solución a una ecuación diferencial exacta. En el próximo video resolveremos un ejemplo con una ecuación diferencial de esta forma, pero por este video eso ha sido todo.